Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Israel aprueba ampliar la ofensiva contra Gaza por temor a que mueran los rehenes. El ejército israelí convoca a decenas de miles de reservistas antes de la ampliación de la ofensiva militar en Gaza. 2 soldados israelíes muertos y 2 heridos en una explosión en un túnel con trampa explosiva en Rafah. Netanyahu amenaza a los hutíes y a Irán mientras el gabinete se reúne tras el impacto de un misil en el aeropuerto. La exposición Del dolor a la esperanza en el Centro Sefarad de Israel conmemora en español la masacre del 7 de octubre de 2023. Estos son los asuntos que les invitamos a escuchar hoy aquí en este informativo que comienza con la primera de las noticias. Israel aprobó un plan para ampliar significativamente la ofensiva militar contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza la noche del domingo, aun cuando, según informes, el jefe del ejército advirtió a los ministros que esto podría poner en peligro a los rehenes retenidos allí. El plan prevé la conquista del enclave y su retención. Sin embargo, dicho plan no se pondrá en marcha antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región la próxima semana, y hasta entonces continuarán los esfuerzos para alcanzar con Hamás un alto el fuego y un acuerdo sobre la liberación de rehenes. Según ha trascendido, el plan implica el control del territorio en Gaza por el ejército, el desplazamiento de población civil hacia el sur, el ataque a Hamás e impedir que el grupo terrorista controle la ayuda humanitaria. El plan es gradual y se centra inicialmente en una zona determinada, no especificada, dentro de la franja, antes de expandirse a otros lugares, por lo que se espera que los intensos combates continúen durante meses. Además, el Gabinete de Seguridad aprobó una propuesta para reanudar el envío de ayuda a Gaza y, al mismo tiempo, modernizar el mecanismo para minimizar el desvío de la ayuda por parte de Hamás en beneficio de sus agentes. El ejército no participaría directamente en la distribución de la ayuda, pero las tropas se encargarían de proporcionar un refuerzo de seguridad a los contratistas privados y las organizaciones internacionales que la distribuyen, con el objetivo de dificultar a Hamás el desvío de la ayuda a sus combatientes. El jefe de gobierno israelí Netanyahu enfureció el jueves a las familias de los rehenes cuando dijo que si bien traer de vuelta a los rehenes era muy importante, el objetivo supremo de la guerra era la victoria. Sí, evidentemente en Israel hay una tensión política importante entre aquellos que dicen que lo principal y más importante es rescatar a los rehenes, de los cuales pues en los últimos días se ha dicho de que es bastante probable que haya menos rehenes vivos de los que supone, por debajo de los 24 que se venía suponiendo que estaban aún con vida. Y ahora pues el ejército y el gobierno pues están diseñando un plan para un ataque a mayor escala, dado que durante este último mes, si bien se han puesto en marcha iniciativas militares para combatir a Hamás, pues se han hecho con cuentagotas dentro de lo que es las posibilidades de Israel para actuar en la zona. Esto se ha hecho más que nada, pienso yo, por presiones de los socios internacionales como el presidente estadounidense Donald Trump, que prefería, digamos, invertir en una vía de posible tregua o diálogo, pero el tiempo ha pasado y desde hace mucho que ya no hay conversaciones, que no hay acuerdos. Hemos asistido durante muchas semanas a diferentes informes secretos y menos secretos de que hablaban de una liberación parcial. Esto incluso se remonta, lo recordarán, a la época del Ramadán y de Pesaj, que ya están superados hace semanas, y parece que la única opción que ve Israel como viable para
frenar un ataque que se produciría a partir de la semana que viene, un ataque a gran escala, sería pues un acuerdo de cese de fuego, pero con liberación de todos los rehenes, los vivos y los muertos. A cambio, seguramente también habría liberación de presos palestinos de Hamás en las cárceles de Israel, pero el problema es que Hamás pretende, y lo está logrando de alguna manera, seguir siendo un actor fundamental en la Franja de Gaza, incluso después de esta tregua aparente, y es algo que Israel no está dispuesto a aceptar. Por lo tanto, van a seguir poniendo sobre la mesa las armas de alguna manera para acabar militarmente con Hamás y lograr que no tengan la posibilidad de rearmarse y de volver a tomar el mando político y administrativo de la Franja de Gaza. Pero claro, estamos ante una decisión que va a causar muchas víctimas, tanto del lado palestino como del lado israelí, porque hasta ahora, como decimos, durante este último mes y medio se han llevado a cabo acciones pero bastante comedidas, y la reanudación de la guerra a gran escala seguramente tendrá consecuencias fatales para mucha gente, y también para algunos asuntos que se están discutiendo y del que volveremos a hablar, como es el suministro de alimentos y el reparto de estos alimentos en la población gazatí. El ejército israelí está convocando decenas de miles de órdenes de llamado a filas a los reservistas, ya que se dispone a expandir significativamente su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza. Estos soldados veteranos comenzarán a incorporarse al ejército la próxima semana. Las autoridades israelíes han advertido repetidamente que si no se llega pronto a un acuerdo sobre la toma de rehenes, el ejército lanzará una gran ofensiva para derrotar a Hamás. Esta intensificación de la ofensiva implicará que el ejército opere en nuevas zonas de la franja. La presión sobre Hamás aumentaría gradualmente y el llamado a filas de los reservistas forma parte de esos planes, porque el grupo terrorista se ha negado a aceptar un acuerdo. Los reservistas no serían enviados a Gaza, sino a otros frentes, Líbano, Siria y Cisjordania, para reemplazar a los miembros del ejército permanente que serán desplegados en la franja. Los militares han evaluado que Hamás todavía tiene fuerzas organizadas en algunas zonas de la Franja de Gaza, especialmente en su centro, donde el grupo terrorista está trabajando para preservar a sus combatientes de calidad junto con el reclutamiento de adolescentes. Según las evaluaciones militares, en las zonas donde opera ya el ejército israelí, incluidas Rafah y el extremo norte de la franja, Hamás está operando como un grupo guerrillero descentralizado. Las cifras de muertos palestinos que publican los medios internacionales no pueden verificarse de forma independiente y no distinguen entre combatientes y civiles. Israel afirma haber matado a unos 20.000 combatientes en combate hasta enero y a otros 1.600 terroristas dentro de Israel durante la ofensiva de Hamás. Bueno, esta guerra de números ya la hemos visto en muchas ocasiones, aunque prácticamente todos los medios españoles aceptan a pie juntillas los números que les dan pues el supuestamente Ministerio de Salud de Hamás, que es un ministerio de guerra, y que los números que da también tienen que ver con una guerra que tiene como protagonistas a las falsas las falsas verdades, ¿no? A las mentiras como arma de guerra, y en ese sentido pues llevan todas las de ganar, porque prácticamente todos los medios a pie juntillas hablan ya de 50 y largos mil palestinos que no distinguen en la definición que son miembros de Hamás,
que muchos de ellos son, o la mayoría de ellos incluso, son combatientes de Hamás, es decir, personas que van armadas, según las informaciones de Israel, incluso hasta enero, con lo cual habría que actualizarlas, porque últimamente se dan datos de muertos y decenas de muertos prácticamente cada día. Pues hasta enero habrían muerto 20.000 combatientes. 20.000 combatientes y otros 1.600 terroristas dentro de Israel, ya saben, en estos operativos en el norte de Cisjordania especialmente. Así que, bueno, las cifras siguen bailando y esto va a ser algo prácticamente imposible de verificar, incluso si acabase la guerra ahora mismo, porque la información que se da a través de los medios de una organización terrorista pues no están respaldados por organismos oficiales internacionales o incluso nacionales, y no se va a poder acceder a ningún registro oficial de nacimientos que no pueda haber sido falsificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tampoco vamos a tener la certeza de hasta cuál fue el alcance real de los muertos palestinos en este conflicto, porque entre otras cosas, y esto es lo que resalta la noticia, es muy difícil distinguir quién es combatiente de quién no es combatiente dentro del grupo Hamás, porque no van de uniforme, a pesar de que cuando hacen intercambio de prisioneros se disfrazan, pero si no, en los ambientes habituales, pues ellos están a salvo en los túneles, comiendo lo que no come el resto de la población, y cuando salen a atacar, pues llevan la misma vestimenta que lleva el resto de la población, es decir, van con sandalias, van con ropa de verano si hace calor o ropa un poco más abrigada si es invierno, pero no con ningún elemento distintivo que los convierta en combatientes o en milicianos o en lo que uno quiera llamarles. 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron y otros 2 resultaron heridos en una explosión en un túnel con trampa explosiva en Rafah, al sur de Gaza, anunció el sábado el ejército. Los soldados caídos fueron identificados como el capitán Noam Ravid, de 23 años y originario de Sarei Tikva, y el sargento Yali Seror, de 20 años y originario de Homer. Ambos servían en la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom. Esta unidad estaba escaneando la entrada de un túnel dentro de un edificio cuando de repente fueron alcanzados por una explosión. Las muertes elevan a 416 el número de muertos por parte de Israel en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la franja. Uno de los soldados heridos se encontraba en estado grave, mientras que el otro presentaba heridas moderadas. En otro incidente ocurrido el sábado, un reservista de la Brigada de Jerusalén resultó gravemente herido en el norte de Gaza. Las circunstancias de su lesión aún se están investigando. También el sábado, otros 2 soldados de una brigada blindada resultaron heridos, uno de gravedad moderada y otro leve, en una explosión en un campamento del ejército en la zona de los barrios de Daraj y Tufá, al este de la ciudad de Gaza, debido a un proyectil de tanque que detonó prematuramente al ser disparado. Otra posibilidad que se baraja es que un mortero impactara en la zona. Bueno, esto es lo que sucede. El mundo sigue reportando y contando de a cientos o de a miles los muertos palestinos, pero no cuentan ni les importa que caigan también personas del otro lado, ¿no? Y la mayoría de estas personas son chicos que están haciendo el servicio militar o que acaban de terminarlo y son oficiales, y son gente muy joven, yo diría entre los 20 y los 25 como mucho de edad, y estos son los que han caído en este número de 416 a partir del día 8 de octubre del 2023. No, el 7 murieron muchos más, pero no lograron
formar parte de una respuesta israelí, sino que fueron objeto de los ataques de los terroristas y cayeron bajo sus armas, ¿no? Así que el número en realidad de soldados israelíes muertos es mucho mayor. Aquí lo que se reporta es la cantidad de los que han muerto en operaciones de combate cuando ya Israel tomó la iniciativa. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió el domingo tomar represalias contra los hutíes en Yemen y actuar contra su patrón, Irán, horas después de que el grupo rebelde atacara el aeropuerto Ben Gurión con un misil balístico. Netanyahu también respaldó el domingo un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump en el que el líder estadounidense prometió responsabilizar a Irán por las acciones de los hutíes. De ahora en adelante, cada disparo de los hutíes será considerado como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias, y esas consecuencias serán nefastas, escribió el presidente estadounidense en una publicación en su plataforma Truth Social. En su publicación, Trump también afirmó que Irán ha jugado el papel de víctima inocente de terroristas rebeldes de los cuales dice haber perdido el control, pero no es así. Dictan cada movimiento, dándoles las armas, suministrándoles dinero y equipo militar altamente sofisticado e incluso la llamada inteligencia, escribió el presidente estadounidense. Un misil balístico disparado por los hutíes impactó en el recinto del aeropuerto Ben Gurión el domingo por la mañana, hiriendo a 6 personas, ninguna de ellas de gravedad. Sí, en Israel se han puesto en marcha comisiones de investigación para saber cómo fue posible que este misil traspasase las medidas de seguridad antimisiles que posee Israel y también incluso del sistema antimisiles THAAD de Estados Unidos, ninguno de los cuales logró abatir a este misil. Hay que decir que es un misil muy avanzado, era un misil supersónico, que, bueno, dado que ya en estos últimos años y medio los hutíes han disparado tantísimos misiles y la mayoría han sido abatidos antes de que tocaran tierra, pues había muchas personas que quizás, pues sí, cuando sonaron las sirenas se fueron al refugio, pero no se esperaban que este misil impactara en el sitio que los hutíes pretendían hacerlo llegar, que es en el aeropuerto Ben Gurión, que es el aeropuerto principal de Israel. Y así fue que impactó en cerca de una de las pistas, provocando algunos heridos. Y la verdad es que en Israel pues se está estudiando a fondo qué es lo que falló, si hay algo que falló o que esto responde a ese porcentaje que siempre se escapa a la protección que se quiera tomar mediante elementos tecnológicos, que nunca es del 100%. Quizás esta sea la comprobación de esta situación. La Embajada de Israel en España y el Instituto Cervantes de Tel Aviv han organizado una exposición de fotografías de Erez Kaganovitz, fotógrafo y conferenciante, creador de la serie de documentales Humans of Israel, Humans of Tel Aviv, entre otros, que recoge testimonios del trágico 7 de octubre de personas hispanoparlantes que viven o tienen un vínculo especial con Israel. La propuesta quiere señalar que ese día fue también un ejemplo de hermandad, solidaridad, heroísmo, salvamento y recuperación. Se quiere poner rostro a varios protagonistas que nos miran de frente. Comisariada por Einat Talmón, se muestra a partir del 7 de mayo y hasta el 15 de junio en el Centro Sefará de Israel, con la colaboración de la Embajada de Israel. Bueno, y desde aquí queremos recomendar a todos los oyentes que estén por la zona de Madrid, pues la visita, si están durante estos mes y pico, entre el 7 de mayo y el 15 de junio, pues pásense por el Centro Sefará de Israel para ver esta exposición. Así nos despedimos, volveremos en una nueva edición con más noticias.